Imagina un mundo sumido en la oscuridad de la guerra, donde los ecos de disparos y bombas son reemplazados, por un instante, por los acordes de un villancico. Hoy exploramos la tregua de Navidad de 1914, un misterio histórico que transformó el campo de batalla en un altar de paz. Bienvenidos a las sendas del misterio, donde desentrañamos los enigmas que desafían la lógica. Este episodio es parte de nuestra serie especial, Historias que desafían la guerra. Suscríbete y acompáñanos a descubrir un momento único en la Primera Guerra Mundial, una tregua inesperada en nombre de la Navidad. Europa ardía en 1914. La Primera Guerra Mundial había estallado con una brutalidad implacable. Millones de hombres, separados de sus familias, soportaban el frío y la muerte en trincheras desgarradas por el fuego cruzado. Pero entre el caos surgió algo que nadie esperaba. La víspera de Navidad llegó entre el barro y el sufrimiento. Soldados alemanes, franceses y británicos se preparaban para otra noche helada. Sin embargo, esa noche, un leve resplandor rompió la monotonía, velas encendidas en la distancia. Desde las trincheras alemanas, una melodía surgió. Stille Nacht, noche de paz, cruzó el aire frío. Al principio, los soldados aliados pensaron que era una trampa, pero pronto, sus propios corazones comenzaron a responder con villancicos en inglés y francés. Entre las canciones, se escucharon voces. Los soldados comenzaron a gritar palabras que pocos entendían, pero todas tenían el mismo mensaje: Navidad, no disparen. Poco a poco, el miedo dio paso a una insólita curiosidad. Con el amanecer del 25 de diciembre, un soldado alemán, desarmado, emergió de su trinchera, levantando una rama de pino como símbolo de paz. Desde el lado británico, un soldado hizo lo mismo. Pronto, hombres de ambos bandos se encontraron en Tierra de Nadie. La Tierra de Nadie, un lugar de muerte y horror, se convirtió en un espacio de fraternidad. Soldados, que horas antes eran enemigos, ahora intercambiaban cigarrillos, comida y hasta postales. Era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué llevó a estos hombres a romper las reglas de la guerra? Algunos creen que fue el espíritu de la Navidad, una fuerza que los unió por encima del odio y la violencia. Otros sugieren un misterio inexplicable que hizo que todos se sintieran humanos de nuevo. Un balón improvisado apareció, y lo que comenzó como una conversación terminó en un partido de fútbol entre trincheras. En medio de risas y goles, la guerra pareció desaparecer, aunque solo fuera por un breve momento. Los soldados intercambiaron lo poco que tenían: chocolate, galletas, botones de uniforme y hasta medias tejidas. Los regalos eran humildes, pero simbolizaban la humanidad compartida en un escenario inhumano. En sus cartas a casa, los soldados escribieron sobre este milagro. Un británico narró: "Nunca olvidaré esta Navidad. Nos dimos la mano con aquellos que intentaban matarnos, y por un día, fuimos hermanos". La tregua no fue bien recibida por los líderes militares. En algunos sectores, oficiales de alto rango ordenaron disparar para romper los encuentros, temiendo que la camaradería debilitara la moral combativa. ¿Fue simplemente la Navidad o hubo algo más? Historiadores y teólogos han debatido si la tregua fue un acto espontáneo o si fuerzas mayores intervinieron para detener, aunque sea por un día, la máquina de guerra. No todos los sectores del frente participaron. En algunas áreas, la lucha continuó implacable. Sin embargo, el espíritu de la tregua dejó una huella imborrable, incluso en aquellos que solo escucharon las historias. Los tratados militares prohibían cualquier contacto con el enemigo.
Sin embargo, los soldados desobedecieron, guiados por algo más poderoso que las órdenes, su deseo de paz en la Navidad. Muchos ven en el fútbol un simbolismo profundo. En lugar de una guerra que separa, el juego unió, recordando que incluso en las circunstancias más oscuras, la humanidad puede encontrar terreno común. Las velas, encendidas en las trincheras, eran más que iluminación. Para muchos, simbolizaban la esperanza y la luz de la Navidad que guiaba a estos hombres a encontrarse en medio de la devastación. Aunque breve, la tregua quedó grabada en la historia como un momento en que el espíritu humano triunfó sobre la guerra. Los soldados que vivieron este día nunca olvidaron el milagro que presenciaron. Aunque no se repetiría en años posteriores, la tregua de Navidad de 1914 se convirtió en un símbolo de paz. En medio de una guerra brutal, demostró que la humanidad aún podía brillar. Algunos lo llaman un milagro. Otros, un acto espontáneo de fraternidad. Pero todos coinciden en que, por un día, la Navidad logró lo que nadie más pudo, detener una guerra. ¿Qué lecciones podemos aprender de este evento? ¿Es posible que el espíritu de la Navidad aún pueda unirnos en tiempos de división? Reflexionemos juntos sobre el verdadero significado de este momento histórico. Más de un siglo después, la tregua sigue inspirando. Monumentos y libros recuerdan aquel día. ¿Es esta una señal de que, incluso en las guerras más terribles, la humanidad puede redescubrir su esencia? Este evento histórico no solo nos habla del pasado, sino de lo que somos capaces como humanidad. En medio de la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. Suscríbete y comparte esta historia, porque el misterio y la Navidad merecen ser recordados. ¿Qué opinas sobre este evento? ¿Fue un milagro, una coincidencia o el verdadero espíritu de la Navidad? En un mundo donde aún presenciamos el horror de conflictos como los de Ucrania y Rusia, o la violencia en Medio Oriente, ¿podemos aprender algo de la tregua de Navidad de 1914? Reflexionemos, ¿es posible encontrar humanidad incluso en los tiempos más oscuros? Déjanos tu opinión en los comentarios, y acompáñanos en las sendas del misterio para explorar más historias que desafían el entendimiento. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.